Obispo Hope Morgan Ward, presidente de la Junta de Directores de Ministerios Globales. I've always wondered why this text is appointed every year on the Sunday after Easter. Siempre me pregunté por qué este texto se nos indica cada domingo después de Pascua. We have the privilege of 4 gospel stories to choose from on Easter Sunday, Tenemos el privilegio de poder elegir entre 4 evangelios para el domingo de Pascua, but on the Sunday after Easter, we're guided to this text every single year. pero el domingo después de Pascua todos los años se nos indica este mismo texto. I've never liked that Nunca me gustó esto, because it's a hard text for me, porque es un texto difícil para mí, but it must be a gift pero debe ser un regalo. that the church says every year, go to this text Que la Iglesia nos indique cada año, prediquen sobre este texto on the evening of resurrection. en la noche de la resurrección. And our friends at the upper room have a wonderful phrase. It's on the front of the book. Y nuestros amigos del Aposento Alto tienen una frase maravillosa aquí en la Where the Culto, world meets to pray. Where the world meets to pray. donde el mundo se junta para orar. And I think in this text, the world meets to pray Y creo que en este texto el mundo se junta para orar. just after Easter, Justamente después de Pascua, when resurrection light and life has appeared. cuando la vida de la resurrección ha aparecido, This text comes. viene este texto. This text has everything in it. Just this time, I think I get it. Este texto contiene todo en su interior. Creo que en este momento me doy cuenta. And it's the context of reading the text this time that helps me get a new meaning from the text. Es el contexto de leer este texto en este contexto que me hace darle un nuevo significado a este. We have thought of this as an Easter text, Este texto nos referimos a él como un texto de Pascua. but this time I see the whole story of God's saving grace present in the text. Pero yo en este texto veo toda la historia de la salvación de Dios presente. Jesus comes and stands in their midst. Jesús viene y se para en medio de ellos. That sounds like Advent and Christmas, Jesus coming to us. Parece como un mensaje de Navidad. Viene Jesús a nosotros. Jesus appears in our midst. That sounds like Epiphany, the appearance. Jesús se aparece, se manifiesta en medio nuestro. Esto parece una epifanía. And the text is so much like Lent. Y este texto también tiene tanto de la Cuaresma. The doors are locked. Las puertas están We're cerradas. not there. No estamos allí. We don't believe. No creemos. People are locked out. Las personas están encerradas. Someone does not believe. Alguien, Someone, Thomas, does not believe. una persona no cree, Tomás. And yet it's the Easter text, Christ alive in the room. Y sin embargo, como un texto de Pascua, Jesús se aparece en este And cuarto. Pentecost is folded into this text. Receive the Spirit. Y se nos suma el Pentecostés también en este texto. Reciban el Espíritu. It's all there in this text. Todo está contenido en este texto. Jesus breathes on them. Jesús sopla el aliento divino sobre ellos. It helps us remember the creation story at the very beginning. Nos ayuda a recordar la historia de la creación en un primer momento. When God fashioned humanity out of the dust of the earth and breathed life. Cuando Dios creó la creación del barro y luego sopló sobre ellos su aliento. And here God is breathing resurrection life into the church. Y aquí Dios está soplando la vida de la resurrección a la iglesia. It's like a beautiful tapestry Es como un precioso tapiz with many, many threads. con pequeñas puntadas. And you can pull a thread out all sorts of ways, many ways. Y podemos sacar diferentes hiladas, diferentes hilos de diferentes lados. The thing I did not like about the text is what today I love about the text. Lo que no me gustaba del texto es lo que hoy me encanta de este texto. It's supposed to be complex and beautiful. Es un texto complejo y hermoso. It's supposed to challenge us. Se supone que nos debe desafiar. It's supposed to take us to a new place. Se supone que debe llevarnos a otro lugar. And what a great missiology text this is. Y qué gran texto de misión, de misiología, de misión de la iglesia es este texto. The world around us wants to rush quickly from the crucifixion to resurrection life. El mundo a nuestro alrededor quiere correr rápidamente de la crucifixión a la resurrección.
We have difficulty thinking about the ways in which we are wounded. Tenemos dificultad para comprender las maneras en las que estamos heridos. The wounds of our world hurt our hearts. Las heridas de nuestro mundo hieren nuestro corazón. That's why this story is such a gift. Es por eso que esta historia es semejante bendición. Jesus appears wounded. He still, in resurrection life, has wounds in his hands and his feet and his side. Jesús aparece herido, aún en su vida de resurrección tiene heridas en sus costados, en sus rodillas y en sus manos. And so we are reminded that in all of our mission life together, we are to engage the wounds of the world. Y esto nos recuerda que en nuestra vida de misión debemos abrazar las heridas del mundo. And that our woundedness will always be with us, even as we are reconciled. Y que nuestras heridas siempre nos van a acompañar, Even as we're given fullness of life. aún cuando estemos caminando hacia la vida. We can name those wounds without fear. Podemos nombrar estas heridas sin tener temor. And resurrection life does not erase them. And- Resurrection life in Christ. Sí, será. Okay. The rest. Life in Christ does not erase the wound. Okay. Y la vida en Cristo no venda la vida. She's a wonderful translator. Vamos a translate that. It helps us use everything that's happened to us in our life. Nos ayuda a usar todo aquello que nos pasa en la vida, Even the wounds on our hands, our feet, the gashes in our side. aún las heridas en nuestras manos, en nuestras piernas y en nuestro costado. This is a wonderful mission text. Este es un texto maravilloso de misión. Let's go back and remember. Just picture this in your mind. Traten de imaginarse esto en sus mentes. Picture this in your imagination. Imagínenselo. It's evening, Es la noche, first day of the week. primer día de la semana, Jesus appears in the room. He says, "Peace be with you." y les dice, paz God has sea sent me. vosotros. Dios me envió, And so I send you. y como Él me envió, yo os envío a vosotros. This, my friends, is John's Great Commission. Esto es la gran comisión. Isn't that a marvelous Great Commission? ¿No es una gran comisión maravillosa? We use Matthew 28 a lot. Usamos mucho Mateo 28. Go and make disciples. Vayan y hagan discípulos. It's an excellent Great Commission. También es una excelente gran comisión. But John's Gospel has a magnificent Great Commission. Pero el Evangelio de Juan tiene una gran comisión excelente. Receive the Spirit. Reciban el Espíritu. Peace be with you. La paz sea con ustedes. Forgive, Perdonen and sins will be forgiven. y sus pecados serán perdonados. Retain them, and they will be retained. Reténganlos y les serán retenidos. Receive the Spirit. Reciban el Espíritu. Now, Thomas was not in the room. Ahora Tomás no estaba en ese cuarto. The others said to Thomas, "We have seen the Lord." Y los otros le dijeron, hemos visto al Señor. Thomas said, "Unless I see the marks in his hands, Y Tomás dijo, hasta que no vea las marcas en sus manos, unless I can put my hand in the gash in his side, I will not believe." hasta que no pueda poner mi mano en su costado, no voy a creer. Jesus is much more gracious to Thomas than we are. Jesús tiene mucha más gracia para Tomás que la que tenemos Through nosotros. the centuries, we have called Thomas the doubter. Muchos años lo llamamos Tomás el que dudaba. Jesus gives Thomas another chance. Pero Jesús tiene otra aproximación hacia Tomás. The next week, they're gathered in the room, and Thomas is there. La siguiente vez que se reúnen, And Jesus appears in their Tomás midst. está allí y Jesús aparece. And he says to Thomas, "Touch my hands. Go ahead, touch them. Y le dice a Tomás, dale, toca Place mis your hand in heridas. my side. Poné tu mano en mi costado. Do not be faithless. Believe." No debes tener fe, creo. And Thomas says, "My Lord and my God." Y Tomás dice, mi Dios y mi Señor. And Jesus says, "You have seen and believed. Y Jesús dice, porque viste, creíste. Blessed are all those who have not seen and yet have believed." Bienaventurados aquellos que no vieron, pero creyeron. Oh, the graciousness of God comes to Thomas La gracia de Dios le llega a and todos to all of us. y también a todos nosotros. Because Jesus meets us where we are. Porque Jesús nos encuentra allí donde estamos. Jesus appears in the room where we are, Jesús entra en el cuarto en donde estamos, wherever that may be. donde sea que sea. And so in mission, we know that Jesus is ahead of us.
Y de manera que en la misión sabemos que Jesús está por delante de always nosotros, ahead of us, siempre por delante de nosotros, beyond where we are, más allá de donde estamos nosotros, meeting us out in the world. encontrándonos en el mundo. It's a joy for me to be in South America. Me da mucho placer y mucha alegría estar en América del Sur. When I was young, I had some profound experiences here as a volunteer, a mission volunteer. Cuando era joven tuve muchas experiencias muy profundas como misionera. 40 years ago, 40 años atrás, I had no gray hair. no tenía el cabello blanco. I was a part of a group who traveled to Bolivia. Viajamos con un grupo a Bolivia. And there, we had opportunity to visit lepers in a small village outside the village where we were working. Y allí tuvimos la oportunidad de conocer personas que sufrían lepra, que estaban viviendo en las afueras de la ciudad en la que habíamos ido a visitar. We would go at midday and visit. We would go at midday, lunchtime, and visit, Fuimos al mediodía and carry bread and fruit. y les llevamos pan y fruta. The first day we went to the small village, La primera vez que fuimos a este pequeño and our pueblo, host led us to one of the cots. nos llevaron a visitar uno de los catres que estaban And as we allí. moved toward that cot, that simple bed, Y cuando nos fuimos acercando a ese the catre, person on it sat up la persona que estaba allí se levantó and with a bright smile reached down y con una gran sonrisa and picked up an old cigar box. extendió su mano y tomó una caja vieja de cigarros And with hands gnarled with leprosy, y con las manos heridas por la no lepra, fingers anymore, ya no tenía dedos, he opened the top of the cigar box abrió la tapa de la caja de cigarros and he pulled out the oldest harmonica in the world. y sacó una armónica, la armónica más vieja que yo vi en mi vida. It was rusty Estaba and oxidada bent. y estaba torcida. He lifted it to his mouth that was misshapen by the disease. La llevó a su boca, que tenía una boca mal formada por la And he enfermedad, began to play the song Bienvenidos. y empezó a tocar la canción Welcome, Christian friends, to my home. Bienvenidos a mi casa. We sat down on the dirt floor Nos sentamos en el piso sucio and began to know this amazing child of God. y comenzamos a conocer a esta persona maravillosa. On one visit, we asked him about his joy En una de nuestras visitas le preguntamos por qué tenía tanto gozo and how he had come to know Jesus. y cómo había llegado a conocer a Jesús. And he said, young friends, Y nos dijo, amigos, long ago, young friends. sí, éramos jóvenes, amigos jóvenes. One night as I slept on this cot, I had a dream. Una noche mientras dormía en este catre tuve un sueño And in my dream, Jesus appeared to me. y en mi sueño Jesús se me apareció a mí And he said, Marcelo, you are my child. y me dijo, Marcelo, vos sos mi hijo. Use who you are and be happy in me. Utilizá quién sos y tenés que estar contento. Now, through the years, I have remembered his wisdom. Por muchos años recordé aquellas He's palabras. one of my great teachers. Él es uno de mis grandes maestros. I have a framed picture that's been on my desk in every place I have worked for 40 years. Por 40 años he tenido una foto de él sobre mi escritorio. En I see his diferentes picture lugares. every single day Y miro su foto cada día when I'm in the office. cuando estoy en la oficina. And it reminds me, Y me I am recuerda, God's child. soy una hija de Dios. And to use who I am and be joyful. Que debo usar quién soy y ser feliz. The last day that we visited Marcelo, El último día que visitamos a we thanked him for Marcelo, all that he had given to us. le agradecimos por todo lo que él nos había dado. And we asked him, is there anything we could give you? Can we send you a gift? Y le preguntamos, ¿hay alguna cosa que podamos traerte? ¿Te podemos traer algún presente? He said, see, I would like some glasses. Y nos dijo, sí, quisiera unos lentes. We thought he meant glasses like these. Y pensamos que se refería a anteojos, como estos que He uso said, yo. no. Y dijo, no. Our translator helped us understand he was asking for binoculars. Y nuestro traductor nos ayudó a entender que en realidad nos estaba pidiendo binoculares. And we said to him, why do you need binoculars? Why do you want binoculars? Y le preguntamos, ¿por qué necesitas binoculares? ¿Para qué vas a usar binoculares? And he said, so I can see farther than my cot. Y él nos dijo, para poder ver más allá de mi catre, de mi cama. Isn't that what mission is?
No es esto lo que significa Isn't that a la wonderful misión. missiology? No es misiología perfecta. To want to see far from where we find ourselves. Tratar de ver más allá de donde nos encontramos. To meet the living Christ wherever Christ is appearing. Encontrarnos con el Jesús que vive allí donde aparece. To be surprised by Jesus alive. En estar continuamente sorprendidos por el amor de Cristo. To have faith. Tener fe. To know when we see and when we don't. Saber qué vemos y qué no vemos. Because some days we see so clearly and some days we don't. Porque algunos días vemos claramente, pero otros días no. That's why the church appointed John 21, just after Easter. Es por esto que la Iglesia señala el texto de Juan 21 justo después de Pascua. So that we would never lose heart in Christian mission. Para que no nos desanimemos en la misión cristiana. And so that we would be watchful. Y para que estemos alertas. So that we might recognize Jesus appearing in our midst. Para que podamos reconocer a Jesús que se aparece en medio nuestro. Jesus said to them in that room, receive the Spirit. Jesús les dijo en ese cuarto, reciban el Espíritu. He breathed upon them as God breathed upon creation at the very beginning. Sopló su aliento de la misma manera que Dios sopló su aliento sobre la creación en el momento inicial. This is the season of the new creation. Esta es la estación de la nueva creación. Of resurrection, light and life. Una vida en resurrección. This is the season of mission. Este es el tiempo de la misión. Every day is a day of mission. Cada día es un día de misión. Because of resurrection life. Por la vida en la resurrección. And so our commission De manera que nuestra comisión comes from Jesus. viene de Jesús. Jesus said, God has sent me. Jesús dijo, Dios me ha enviado a mí. Now I send you. Y ahora yo os envío a vosotros. Go in the peace that overcomes fear and anxiety. Vayan en la paz que puede más que todo temor y toda ansiedad. Go in the peace that is victorious. Vayan en la paz que es victoriosa. Go into a world that bears many wounds on hand and feet and side. Vayan a un mundo que tiene muchas heridas en sus manos, en sus pies y en su costado. I go before you, Yo voy a ir delante de today ustedes, and every day. hoy y cada día. I appear where you are. Voy a aparecer allí donde ustedes estén. I am your God. Yo soy su Dios.